Los 10 países más racistas del mundo. En un mundo que lucha por la igualdad y la inclusión, el horrible espectro del racismo sigue mostrándose. Esto arroja una sombra sobre naciones de todo el mundo. Desde la discriminación sistémica a los evidentes prejuicios, la lucha contra el racismo persiste a escala global. En este artículo revelador exploramos las profundidades de la intolerancia para descubrir los 10 países más racistas del mundo, desde los pasillos del poder hasta las calles de la vida cotidiana. Destacamos la situación de naciones que luchan contra prejuicios arraigados que manchan su tejido social. Es necesario enfrentar las complejidades del racismo y revelar verdades incómodas. 10. Qatar se clasifica al final del ranking de los mejores países de 2021 en cuanto a igualdad racial. En el deslumbrante reino de Qatar, las sombras de la desigualdad se ciernen grandes, empañando su reputación en el escenario mundial. Con un asombroso 90% de su población compuesta por trabajadores migrantes, la nación se encuentra bajo un intenso escrutinio por su trato a este grupo vulnerable. De condiciones de vida abusivas a entornos de trabajo mortales, las críticas internacionales caen sobre Qatar como arena del desierto en una tormenta. El impactante reporte de The Guardian sobre más de 6.500 muertes de trabajadores migrantes en la preparación de la Copa Mundial de 2022 echa un nubarrón sobre la preparación del país para el espectáculo global. A medida que la cuenta regresiva para el inicio avanza, Qatar se encuentra en una encrucijada frente a la pesada tarea de abordar estas flagrantes injusticias. ¿Se elevará a la altura de las circunstancias o resonarán los ecos de la explotación mucho después del silbato final? 9. Serbia. En Serbia, un tapiz de diversidad se teje a través de sus fronteras. Sin embargo, bajo la superficie yace una compleja red de desafíos, con uno de los números más altos de minorías étnicas registradas en Europa. La nación lucha con problemas de inclusión e igualdad. El ojo vigilante de la ONU resalta la situación de las comunidades roma, comunidades enfrentando desalojos forzados y segregación educativa. Aunque el flujo de solicitantes de asilo ha disminuido, Human Rights Watch señala preocupaciones sobre el proceso de asilo en Serbia, citando deficiencias en comparación con sus contrapartes europeas. Mientras Serbia navega el delicado equilibrio entre la tradición y el progreso, los ecos de la discriminación perduran, proyectando una sombra sobre sus aspiraciones por un futuro más brillante. ¿Se elevará la nación a la ocasión, abrazando su diversidad como fuente de fuerza? ¿O se profundizarán las grietas en su tejido social, amenazando con deshacer la promesa de una sociedad más inclusiva? Arabia Saudita. En el reino desierto de Arabia Saudita, la ley prohíbe la discriminación racial, pero aún persisten sombras de desigualdad. Un contundente informe de Estados Unidos ilumina supuestos casos de prejuicio contra nacionales, minorías raciales y étnicas, destacando la situación de los trabajadores migrantes del país. Con protecciones legales limitadas, navegan por aguas traicioneras en busca de dignidad y un trato justo. Sin embargo, en medio de la oscuridad surge una luz de esperanza. Entra el Centro Rey Abdulaziz para el Diálogo Nacional, liderando una campaña de tolerancia destinada a enfrentar estos problemas arraigados de frente. En un mundo que cambia rápidamente, Arabia Saudita lucha con su identidad. Esta iniciativa señala un faro de progreso. ¿Pero será suficiente para disipar las sombras de la discriminación y abrir camino hacia una sociedad más inclusiva? El camino hacia la igualdad está lleno de desafíos, pero cada paso adelante trae la promesa de un mañana más brillante. Sri Lanka. En el paraíso, en forma de lágrima de Sri Lanka, la promesa de los derechos humanos está consagrada en su constitución. Pero más allá de las costas adornadas con palmeras, susurros de descontento resuenan en el escenario internacional. Desde los corredores del poder hasta las conversaciones susurradas de los activistas, el historial de derechos del país ha sido intensamente examinado, con Estados Unidos y varios grupos internacionales de derechos uniendo sus voces al coro de críticas. Sri Lanka se encuentra en una encrucijada. A pesar de los ideales elevados plasmados en sus leyes, la realidad en el terreno muestra una imagen diferente. Mientras la nación lidia con su pasado y traza un rumbo hacia el futuro, el mundo observa, conteniendo la respiración. ¿Se elevará Sri Lanka al desafío, honrando su compromiso con la dignidad humana? ¿O las sombras de la crítica seguirán presentes, poniendo en duda sus aspiraciones por un mañana más brillante? 6. Emiratos Árabes Unidos. En el oasis resplandeciente de los Emiratos Árabes Unidos se desarrolla una narrativa más oscura detrás de la fachada reluciente. Durante años, las organizaciones de derechos humanos han dado la voz de alarma, acusando al gobierno de violaciones generalizadas, desde el trato a las mujeres hasta los derechos de visitantes extranjeros y trabajadores migrantes, quienes representan un asombroso 90% de la población.
Las grietas en el sistema son imposibles de ignorar. Sorprendentemente, incluso con leyes laborales federales en vigor, los trabajadores domésticos, en su mayoría provenientes del sur de Asia y Filipinas, quedan desprotegidos. Es una brecha flagrante en el tapiz de los derechos, dejando a muchos vulnerables y marginados. Mientras los Emiratos continúan su marcha hacia la modernidad, el mundo observa, cuestionando si realmente se puede medir la prosperidad sin justicia para todos los que llaman hogar a esta joya del desierto. Eslovaquia. En Eslovaquia, la promesa de los derechos humanos resuena a través de su constitución y compromisos internacionales. Sin embargo, detrás de la fachada de igualdad existe una dura realidad para el pueblo romaní. A pesar de las protecciones legales, la discriminación mancha su vida cotidiana, desde el acceso limitado a la educación y el empleo hasta problemas de vivienda. Estados Unidos y el Centro Europeo de Derechos de los Roma dan la voz de alarma, destacando una tendencia alarmante de violencia y amenazas contra los Roma de Eslovaquia y otras minorías étnicas. Es un duro recordatorio de que solo la pérdida puede borrar los prejuicios arraigados. Mientras Eslovaquia lucha con su conciencia, la difícil situación de los romaníes sirve como un recordatorio de la batalla por la igualdad. En la búsqueda de progreso de esta nación, ¿se enfrentará directamente a estas injusticias o persistirán los ecos de discriminación, arrojando una sombra sobre sus aspiraciones? 4. Myanmar. El vibrante mosaico de Myanmar presume de más de 100 grupos étnicos, pero su historia está marcada por conflictos étnicos. El año 2017 marcó un capítulo oscuro con la represión militar contra los musulmanes Rohingya, atrayendo la condena mundial etiquetada por muchos como genocidio. Como señala el Grupo Internacional de Crisis, la discriminación está profundamente arraigada, favoreciendo a la etnia birmana dominante a través de leyes codificadas. En esta tierra de diversidad, las tensiones hierven bajo la superficie, amenazando con estallar en cualquier momento. La travesía de Myanmar es una danza compleja entre tradición y progreso, con el mundo en vilo, esperando por una resolución armoniosa. Pero mientras los ecos de conflictos pasados persisten, el camino hacia la paz parece lleno de desafíos, dejando a Myanmar en una encrucijada, desgarrada entre su diverso patrimonio y el espectro de la división. Número 3. Israel. En 2018, Israel hizo historia con una medida innovadora, aprobando una ley básica, esencialmente un plano para una constitución, declarando la nación como el Estado-nación del pueblo judío, con el hebreo como su idioma oficial. Pero hay una vuelta de tuerca, el árabe también recibe un reconocimiento especial. Sin embargo, este movimiento no solo ha desencadenado un debate local, ha encendido preocupación internacional. Para muchos árabes y palestinos es más que una simple política, lo ven como un desafío directo, una provocación. Mientras Israel navega su identidad, el mundo observa atentamente, reflexionando sobre la implicancia de esta audaz declaración. Es más que simples palabras en papel. Es el reflejo de la búsqueda del alma de una nación, una que resuena más allá de sus fronteras. Ucrania. En Ucrania se desplegó una tendencia preocupante en 2021. Según Human Rights Watch, grupos e individuos de extrema derecha desataron una ola de ataques de odio dirigidos a minorías étnicas y también a la comunidad homosexual. Sorprendentemente, las autoridades a menudo hacen la vista gorda, sin investigar estos posibles delitos de odio. Es un recordatorio contundente de que la intolerancia no conoce límites y las repercusiones son graves. En medio de la lucha de una nación por avanzar, estos incidentes son un duro recordatorio. Ucrania se enfrenta no solo a amenazas externas, sino también a divisiones internas que amenazan su tejido social. Mientras el mundo observa, nos preguntamos, ¿Ucrania enfrentará estos desafíos de frente y mantendrá los derechos de todos sus ciudadanos o sucumbirá ante las sombras del fanatismo? 1. Estados Unidos. En 2021, América fue sacudida por incidentes devastadores que destacaron las tensiones raciales. Desde los trágicos tiroteos en los spas de Atlanta hasta el espantoso ataque a una mujer asiático-americana en Nueva York. La nación se enfrentó a la cruda realidad de la discriminación, pero estos no fueron eventos aislados. Los ecos de 2020 aún resonaban con fuerza. Las muertes de Breonna Taylor y George Floyd y el tiroteo de Jacob Blake desataron una tormenta de protestas contra la injusticia racial. Por todo el mundo se levantaron voces en solidaridad exigiendo cambios. Estos eventos no fueron solo titulares, fueron catalizadores, encendiendo conversaciones y acciones hacia una sociedad más justa. América se encuentra en una encrucijada, enfrentando sus demonios y luchando por un futuro donde la igualdad no sea solo un sueño, sino una realidad. Y con esto llegamos al final de este video. Si te preguntas sobre algunas ciudades que son la capital de sus naciones, pero siguen desiertas, asegúrate de hacer clic en la pantalla.